Vía Crucis del Condominio Las Ceibas. 20 años de fe, tradición. Soy Anabela de Brol. Somos una de las pioneras familias que vinieron a San Cristóbal cuando esto no era un condominio. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Brenda Celis de Romero. Nuestra familia tiene 16 años de pertenecer al condominio. Mi nombre es Marquita de Sandoval. Vengo aquí en el condominio de vivir desde el año 1996. Hola, soy Fernando Burati. Este año ya cumplimos 30 años de vivir en el condominio. Mi nombre es Marisa Pontaza de Riviera. Yo vivo acá en Las Ceibas, cuando no existía Las Ceibas desde el 1980. Yo tengo 45 años de vivir por acá. Fuimos de los primeros con mi esposo Sigfrido Riviera. Yo soy Janet Montepeque de Coditec, tenemos 32 años de vivir aquí en el condominio. Desde que empezamos a construir nuestra casa, Dios nos bendijo. Les cuento que nosotros nos pasamos aquí al condominio, que no era condominio, sino que estaba abierto, ¿verdad? En 1990. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Silvia Ciudad Real de Burati y vivimos en el condominio desde que nos casamos con Claudio en el año 96. Bueno, mi nombre es Gianluca Burati, tengo 24 años. Pues desde que nosotros venimos al condominio fue de agradable sorpresa, pues saber que se celebraban estas tradiciones dentro del condominio, las tradiciones católicas, ¿verdad? Y para nosotros fue, además de sorpresa, pues de mucho agrado, porque en realidad pues hemos tratado de participar desde el inicio en estas tradiciones. Es más allá de solo rezar el Vía Crucis, ¿verdad? Es algo que nos ha unido como familias y que ya se ha vuelto algo de mucha identidad, ¿verdad? Porque el Vía Crucis del condominio es algo que nosotros tenemos cada año único, que no hay en otros condominios, ¿verdad? Y que nos ha ayudado a acercarnos entre nosotros como familias. Y por supuesto lo más importante, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, pues nos ha llenado espiritualmente. Primero es llevar un momento de espiritualidad, de reflexión a las personas, y especialmente las personas del condominio, ya que San Cristóbal, notamos nosotros que no es como los barrios tradicionales de la capital o en muchos pueblos, sino que es algo que se ha aislado mucho de la tradición guatemalteca, que es los rezos del Vía Crucis, las posadas y todas las tradiciones que vienen de nuestros abuelitos para atrás. Entonces es la antesala, y aparte pues que es el momento que buscamos nosotros de espiritualidad y la tradición que nos mandaba a rezar el Vía Crucis, no solo una vez, varias veces. Eso es para nosotros el significado, y que la gente siga y no se pierda la tradición, que es algo que es mejor que sea en grupo. Muy reconfortante, porque nos llenaba el corazón al darnos cuenta de toda la historia que vivió Jesús, ¿verdad? Claro. Entonces
eso era lo más importante, ¿verdad? Que todas las personas, las familias, se dieran cuenta de lo que significaba cada estación. Bueno, pues el Vía Crucis siempre es un recordatorio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces para nosotros es muy importante vivirlo en preparación de la Semana Santa, ¿verdad? Y por eso para la familia siempre ha sido importante, porque aparte de que es algo propio de nuestra fe, también es un momento de unión familiar en el que podemos estar juntos como familia, ¿verdad? Y a la vez recordar todas las enseñanzas y lo importante. Bueno, el Vía Crucis es una tradición católica que se celebra en todo el mundo cristiano, pero para nosotros, en especial como familia, y lo que yo he observado y experimentado en nuestro condominio, es un acto de fe y de penitencia. Realmente sí se han vivido momentos muy bellos, hermosos, compartidos. Al principio, como les vamos a comentar, éramos muy poquitos en este condominio, ¿verdad? Bueno, cuando comenzamos nosotros hace más tiempo, hace más de 20 años, de tener aquí el Vía Crucis, y la visita del padre José María. Significaba como católica, cristiana, para mí ha sido importantísimo y he querido inculcárselo siempre a mi familia, especialmente a mis hijos, ahora a mis nietos. Entonces, para mí es algo muy espiritual, me encanta participar y es una forma de agradecer a Dios, ¿verdad?, por sus bendiciones. Gracias. 90. En 1997 más o menos comenzamos a sacar el Vía Crucis. Entonces con varias familias que se habló, ¿verdad?, que sería bonito sacar un Vía Crucis. Entonces la familia de Edgar y Annie Tobías tenían una cruz de madera, ¿verdad? Y entonces con esa cruz de madera fue que se sacó desde el primer año, más o menos 1996, ¿verdad?, que se comenzó a sacar el Vía Crucis. Entonces Domingo sacaba con una grabadora toda la música la iba él cambiando, ¿verdad? Y entonces nos íbamos uniendo todos los del grupo que eran católicos, ¿verdad? Que casi todos éramos católicos y habían muchos terrenos vacíos. El Vía Crucis realmente empezó en los 90s con una cruz que los vecinos llevaban, en donde se iban rezando el Vía Crucis alrededor del condominio. Esto es algo que se hacía con los padres de Claret, pero que no había una procesión, ¿verdad? No había una procesión. El Vía Crucis tiene ya más de 20 años de celebrarse aquí en el condominio Las Ceibas, porque cuando nosotros nos pasamos a vivir aquí en el año 95, ya salía el Vía Crucis, lo sacaba Minguito Samayo, el esposo de Leti, salía con una cruz muy grande, bien alta la cruz, que era de la familia Tobías, de Ana María y Edgar Tobías, y Minguito salía con la grabadora, con un cassette, digamos... ¿En qué época de cassette? Ajá, en la época de los cassettes, siguiendo marchas, ¿verdad?, de la época de Cuaresma, y así se hacía, pero habíamos pocos vecinos, pocos vecinos. Muy emotivo, muy solemne, ¿verdad? Muy solemne. Éramos así un grupito pequeñito. Y muy unidos. El Vía Crucis comenzó en la iglesia claretiana, que entonces estaba en el seminario, y empezamos con los seminaristas a realizar el Vía Crucis ahí en la iglesia. Después ya fueron Mingo y Leti quienes se encargaron con toda la devoción del caso. El anda era chiquitita y el acompañamiento de los vecinos tal vez era más que el de ahora, cuando éramos menos, porque íbamos todos, y siento que con más devoción. Los niños pues eran nuestros hijos, que ahora son adultos y papás y toda la cosa, hasta abuelos unos.
Y pues así empezó, y luego que murió Mingo, pues ya la familia Burati se involucró con una anda más grande, y a Leti pues prestaba el servicio de acompañamiento, digamos, y de asesoramiento. Francamente, siempre a nosotros nos han gustado mucho las procesiones. Nosotros cuando nos casamos, Silvia y yo, pues ya éramos cargadores y siempre nos habían gustado las tradiciones. Fue en el año 2006 que mi familia, nosotros como familia decidimos proponer el proyecto de empezar a sacar una procesión, ¿verdad? Bueno, nosotros somos una familia de cucuruchos, de cargadores, y teníamos la dicha de tener la réplica de Jesús Nazareno de la Caída de San Bartolomé Becerra, una réplica pequeñita con túnica morada. Me pasó por la mente, me gustan las imágenes, tenía unas imágenes réplicas de nazarenos. Por ejemplo, yo soy muy devoto también, entre muchas otras imágenes, del Nazareno de la Caída, y yo tenía la imagen pequeña de este tamaño más o menos del Nazareno de la Caída de San Bartolo, la cual a mí me gustaba mucho cargar, y dije yo, pues que él es como que el tamaño ideal como para sacar un anda de 4 brazos, que así como llevan la cruz, pues pueden llevar 4 personas o 2 personas incluso, porque no pesan casi que nada, la imagen de Jesús Nazareno, y irlo poniendo en cada estación. Ahí va Jesús, como una especie de procesión pequeña. Y nació la idea. Había un lugar en la Antigua donde sabíamos nosotros que el Señor hacía andas pequeñas, en Jocotenango realmente. Y yo mandé a hacer la primera anda con instrucciones de que fuera bonita, que se pareciera a las andas de las procesiones, aunque en pequeño, que fuera liviana. Lugar. Y lo que se hizo fue poner al Nazareno encima con simplemente flores, ¿verdad? Se cortaron bugambilias moradas y se pusieron alrededor de la imagen. Y también hicimos un pequeño estandarte bastante característico en el Via Crucis, que ha procesionado en la mayoría de Via Crucises, con la estampa de Jesús Nazareno de la Caída. Y ahí fue donde se decidió, ¿verdad?, que la imagen de Jesús en el Via Crucis del condominio de Las Ceibas se tenía que llamar Jesús Nazareno del Amor. Jesús Nazareno del Amor porque, como dice Juan, ¿verdad?, Dios es amor. Fue un Viernes de Dolores. Porque el Via Crucis tradicionalmente se hacía Viernes de Dolores. Y salió como muy similar a como se hacen las posadas en el condominio, ¿verdad? Con el anda de 4 brazos. Se rezó el Via Crucis, iba al estandarte y teníamos el acompañamiento de la grabadora de marchas de Don Domingo, ¿verdad? Don Domingo Samayoa, que él por muchos años estuvo apoyando activamente el Via Crucis y también fue el impulsor de las posadas en el condominio. Cuando nos pasamos aquí, al principio pues todavía no participábamos en muchas de las actividades, pero luego me comencé a dar cuenta de que salían en Cuaresma con una cruz y entonces ya me di cuenta que sí había un Via Crucis, y entonces comencé a salir y acompañar el Via Crucis junto con la cruz. Era muy sencillo porque solo se iba rezando, ¿verdad? Y algún que otro canto, pero muy sencillo, muy silencioso. El recuerdo que tengo es que todas las personas, todas las familias eran muy felices de recibirlo, ¿verdad? Se sentían muy contentas y muy agradecidas de que fuera en su casa, que estuviera una estación. El recuerdo principal para mí era que Domingo se emocionaba muchísimo con el Via Crucis, ¿verdad? Uh-huh. Él era el que patrocinaba, se puede decir, ¿verdad? Uh-huh. Y el que buscaba cada música que iban a poner, ¿verdad? Todas las músicas que se iba exponiendo, él la preparaba desde antes, ¿verdad? Para que
estuviera bien. Lo iniciábamos en la gruta de la Virgencita que está en el Parque La Joya, que muy amable la familia Rivillaga hizo esa gruta, colocaron a la Virgen y entonces ahí iniciaba el Vía Crucis. Entonces me acuerdo que las familias de aquella época llevábamos como una especie de antorcha. Y así iluminábamos el camino, para abajo todos. y nos acompañaba el Padre Chema. Padre Chema estaba ahí. Aquí está en unas fotos que tenemos. Sí. Qué bonito. Y entonces ya se hacían pocas estaciones, no se hacían las 14, se hacían unas cuantas porque no habían suficientes. Sí, éramos poquitos todos, sí. Era muy unido, muy bonito. Bueno, lo que a mí realmente me impactó y de una forma muy emotiva fue cuando salió la primera procesión. Era una anda chiquita, una anda chiquita, y el hecho de que pudiéramos cargarla, ¿verdad? Entonces eso sí fue muy emotivo, muy emocionante. Pues me recuerdo a todos los niños que ahora ya son jóvenes. Yanlu, ¿verdad? Yo me acuerdo siempre de ti con tu familia, que en realidad era uno de los precursores de Vía Cruz y la familia Burati Ciudad Real, ¿verdad? Me acuerdo que estaban pequeñitos con sus trajes de cucuruchos, ¿verdad? Eso es mi imagen. Y el anda que yo recuerdo que era un poquito más pequeña, y pasando en todas las casas que adornaban sus frentes. Es algo que se ha hecho con los años y todo, pero al principio como que era más sencillo, pienso yo. Ahora como que se ha vuelto más solemne. Muchas familias eran las que se inscribían para poder recibir las estaciones, ¿verdad? Claro. Y se invitaban a los amigos y especialmente a un sacerdote. ¿Verdad? Sí, primero venía el sacerdote que era de Claret, ¿verdad? El de Claret era el que venía, ¿verdad? Y era muy amigo también de la familia de nosotros, como familia Samayoa, y también de la familia Arribiaga, ¿verdad? Y siempre también la familia Tobías, ¿verdad? Que fue la que había donado la cruz, y que después también ya se le devolvió su cruz, ¿verdad? Ellos la tienen porque eran los propietarios. Empezamos con una cruz y veníamos sacerdote y recorríamos todo el condominio con la cruz, rezando y haciendo las oraciones correspondientes. Eso es lo que yo recuerdo de años atrás. Además de mi familia directa, nosotros siempre invitábamos, por ejemplo, hermanas de mi esposo y también de parte de mi familia, y sí asistían. Definitivamente lo que me ha gustado mucho es la solemnidad que se vive en el Vía Crucis acá en el condominio, y gracias recuerdo que la familia Samayoa, conjuntamente con la familia Burati, siempre han sido los encargados. Fue probablemente cuando nosotros venimos en febrero del 2009, y ese año recibimos ya el Vía Crucis. Como te digo, recuerdo que pues todos estaban pequeñitos. Fue como, en realidad fue una nueva experiencia, ¿verdad? En realidad nunca había estado yo en un evento así, en una participación así. Hemos recibido casi todos los años. Realmente yo recuerdo que el año que no lo recibimos fue el año que mi mamá cumplía años cabal esa fecha. Así que me acuerdo que por las edades de mis hijas, ellas no leían todavía pues los papelitos que siempre que nos pasan, ¿verdad? Para las lecturas y lo demás. Pero con el tiempo ellas fueron participando también, y en la actualidad pues todos participan. No, sí, siempre invitamos más que todo a amigos que viven por acá cerca, ¿verdad? Y han venido muchas veces, han acompañado la procesión del Vía Crucis. Empezaban los primeros que nosotros nos fuimos integrando, que era todavía la cruz. Notábamos que había otras personas que no eran precisamente los propios del condominio
Y sí, pues la verdad es que uno generalmente invita a sus familiares más cercanos, vengan, va a haber un viacrucis por mi casa o donde mi casa, dice uno, por mi barrio o por mi condominio. Y lo común es que si está la mamá, si está algún hermano, si está algún amigo cercano, vénganse y recemos el viacrucis. En el año 2007 todo cambió un poquito. Ya el viacrucis oficialmente empezó a formar parte de la familia, ¿verdad? Ya adoptamos nosotros el viacrucis del condominio Las Ceibas, pero decidimos hacer unos pequeños cambios. Primero, Viernes de Dolores era una fecha que empezamos a notar que era un poco complicada porque es ya a las puertas de la Semana Santa. Entonces la gente se va de viaje ya ese fin de semana y pues había poca participación de los vecinos. Entonces se decidió adelantarlo una semana antes, que es el quinto viernes de Cuaresma, que es es la fecha donde se hace actualmente el viacrucis. Se decidió también cambiar el anda, ya que se vio que a la gente le gustó mucho la idea de que saliera un anda. Entonces se mandó a hacer un anda un poco más grande, esta vez con los bolíos a los lados, ¿verdad? No tenía 4 brazos, sino que tenía los bolíos a los lados. Era una anda más larga también. Esta anda pues pesaba también un poquito más. También se decidió cambiar a la imagen. No salió Jesús de la Caída del año anterior, sino que procesionó una réplica de Jesús Nazareno de la Merced de la zona 1 que teníamos en casa, porque mi mamá es muy devota de Jesús Nazareno de la Merced. Es una réplica de tal vez unos 30 centímetros de altura, pero es muy bonito, tiene un rostro muy bonito. Entonces por eso decidimos sacarlo en procesión. Y es bien interesante porque la alegoría ese año era simplemente Viacrucis del condominio Las Ceibas, casa de la familia Burati. Ajá. Y decoramos con corozos alrededor, y atrás también me acuerdo muy bien que con mi mamá compramos un copón gigante y nosotros lo pintamos como manualidad. También elaboramos una pequeña montañita con papel de China y papel craft, y entonces así fue como nosotros en la parte de atrás pusimos esta montañita con gran copón, ¿verdad? Todavía el viacrucis salía con la grabadora de marchas, ¿verdad? De Don Domingo. Todavía no había banda, y eso fue como poco a poco el inicio de lo que estaba por convertirse el viacrucis, ¿verdad? Bueno, en el año 2008 todo cambió. Fue el año en que decidimos que el viacrucis tenía que salir con una banda, y con una banda con 6 músicos, más que todo instrumentos de viento y un redoblante y un bombo. Me acuerdo que esa banda me ayudó mi tía que era músico, a encontrar a esta banda, ¿verdad? Y fue la primera vez que se procesionó, y la marcha que se decidió que iba a ser la oficial era Olvido, de Brígido Porras. Se estrenó también un anda antigua que venía de Totonicapán. Era un anda de 4 brazos que era antigua, ¿verdad? Y pesaba más o menos, era una anda pequeña. Y lo que se decidió hacer ese año fue hacer un adorno bastante elaborado. Decidimos, tengo muy presente con mi mamá, fuimos cuando todavía existía una tienda que se llamaba El Mundo de las Manualidades. Ahí fuimos a comprar pues todo lo que era el papel craft, compramos musgo, compramos unos angelitos pequeños, unas cruces. Entonces decoramos, pusimos en cada esquina un ángel, una cruz, pusimos también uvas. No había un mensaje como tal, pero era más que todo en alusión a la Eucaristía, ¿verdad? Y hicimos una como montañita, donde en la cima pusimos a otra imagen, la tercera imagen
que procesiona en el Vía Crucis. No era la misma que los 2 años anteriores. Esta vez se procesionó a otra réplica de Jesús de la Caída, solo que este Jesús de la Caída tenía túnica verde y un resplandor redondo, ¿verdad? Y ha sido la única vez que procesionó él. Fue el año también que adquirimos la cruz alta y los ciriales, los cuales compramos en Antigua, y que todavía actualmente procesionan con nosotros. También un amigo nos prestó una cruz que él elaboró, una cruz grande con un crucifijo, que también procesionó ese año, y notamos mucha afluencia de gente. Fue un año con mucha participación. La banda, ¿verdad?, le gustó mucho a los vecinos, la primera vez que el Vía Crucis salía con una banda. Pero todavía un detalle interesante es que el Vía Crucis todavía entraba a las casas, no era solo por afuera, sino que entraba a las casas, incluso la banda entraba a las casas. Entonces a veces pues adentro de las casas sonaba bastante, y creo que un poquito por respeto, ¿verdad?, al daño que pudiera ocasionar la banda, se decidió que el Vía Crucis fuera afuera siempre. Bueno, para el año 2009 no hubo cambio de mueble. Es la primera vez desde que decidimos sacar el Vía Crucis procesional que se mantuvo el anda del año anterior, la misma anda de Totonicapán de 4 brazos, que actualmente es el anda de la Virgen. Solo que esta vez sí cambiamos de imagen, y era una imagen muy grande, era una réplica de Jesús de Candelaria, pero salió sin cruz, él salió cautivo, pero era una imagen muy grande para la proporción del anda. Lo que se hizo fue decorar únicamente con 2 macetas con flores blancas, una adelante, otra atrás, y un mensaje que decía: Vía Crucis del condominio Las Ceibas, casa de la familia Burati. Y de nuevo el Vía Crucis salió quinto viernes de Cuaresma. Fue la primera vez que intentamos implementar los turnos físicos para el Vía Crucis. Lo que se hizo fue tomarle una foto al rostro de Jesús, y se imprimieron unas fotos, en Quick Photos se imprimieron ahí los rostros, y con una lana pues se les entregó a algunas personas, pero hicimos muy poquitos, me acuerdo yo, hicimos como 20 y rápido se agotaron. Entonces solo algunas personas lo lograron obtener. Me acuerdo que no había cierto desorden con la dirección de las estaciones, ¿verdad? Estaciones que van después, iban un poquito antes de las casas, entonces eso ocasionó cierto conflicto, me acuerdo yo, la única vez que ocurrió eso. Este año hubo cambio de banda. Este año el participante fue Rudy Sánchez, el director de la banda, quien trajo a bastantes músicos y quien solo estuvo ese año, ¿verdad?, como director de la banda. Es interesante que el maestro Rudy fue en aquellos momentos, era el director de la banda del Señor Sepultado del Calvario de la zona 1, quien estuvo participando en nuestro Vía Crucis. Una banda muy grande, un poco de desorden en el Vía Crucis, y por eso se decidieron hacer cambios al año siguiente. En 2010 fue el año en que el Vía Crucis procesional cumplió 5 años, y fue el año en que para mí inició el Vía Crucis tal y como lo conocemos hoy en día. Primero, creo que lo más importante fue el año en que llegó por primera vez al condominio la imagen que tenemos hoy en día, que es nuestro querido Jesús Nazareno del Amor. Pues ya se ha vuelto también parte de las familias del Vía Crucis y las familias de todo el condominio, ¿verdad? Jesús Nazareno del Amor es una imagen que lo adquirimos en un lugar que se llama Eventos Católicos. Sabemos que procesionaba, es una imagen que ya tiene por lo menos unos 50 años de existir. Procesionaba antes del condominio Las Ceibas, pero posiblemente el Vía Crucis de él antes desapareció, y por eso llegó a nuestras manos, y por eso es que lo tenemos ahora en el condominio. Jesús Nazareno del Amor llegó con una túnica azul,
y junto con él también se decidió cambiar de anda. Se adquirió un anda ya mucho más grande. La primera vez que sacamos un anda realmente grande, ya para unas 6 personas por lo menos. En realidad era para 8, pero con 6 personas la podían cargar. Esta anda era tenía un barnizado café claro. Posteriormente se pintó de café oscuro. Pero ese año procesionó color café claro. El adorno lo trabajamos mi papá y yo. Era un adorno que decía 5 años adelante. Tenía varias flores, me acuerdo yo, varias flores color rosado al frente. Y alrededor, flanqueando a Jesús Nazareno, tenía espigas. Y atrás le decidimos hacer una montaña muy similar a una montaña que se encuentra bajando la cuesta de las Cañas. De hecho, tomamos inspiración de esa montaña para hacerla. Y la idea era que resaltara a Jesús, ¿verdad? Una imagen nueva que esta vez sí estaba pensado para que Él fuera ya el que se quedara. Él iba a ser ya la imagen del Via Crucis oficial. Y bueno, fue un año también muy especial para nosotros porque fue el primer año que contamos con nuestros amigos de Entre Marchas Va Jesús. Hay toda una anécdota acerca de ello. Yo me contacté con nuestro amigo Jorge Zavala, quien muy amablemente llegó a grabar el Via Crucis. Para quienes no sepan, el disco Entre Marchas Va Jesús es un resumen de toda la Semana Santa de Guatemala, ¿verdad? Desde la Cuaresma hasta la Semana Santa, y se incluyen procesiones desde las más reconocidas de la zona 1 de la Antigua hasta procesiones un poquito más modestas de barrio, ¿verdad? Y en este caso también el Via Crucis del condominio. Entonces fue el primer año que contamos con nuestros amigos de Entre Marchas Va Jesús, y también cambiamos de director de banda. Este año fue el primero que llegó Rudy Melgar. Rudy Melgar fue nuestro director de banda por muchos años en el Via Crucis. Y bueno, él fue el encargado de darnos esa música que tanto nos gusta durante bastante tiempo. Y bueno, fue un año con gran participación de personas. Me acuerdo que había niños vestidos de cucurucho y bastante afluencia. Y siempre se mantuvo el quinto viernes de Cuaresma. En 2011 fue un peso pesado para el Via Crucis. Nosotros nos gustó tanto en el año 2010 que queríamos ir más allá. Decidimos que el adorno fuera muy especial para el año 2011. Entonces lo que hicimos es que teníamos un gran amigo en la comisión de adorno de la procesión del Señor Sepultado de Santo Domingo, el Cristo del Amor, que es nuestro amigo Alfredo. Alfredo decidió ayudarnos a hacer el adorno. Él trajo a bastantes de sus amigos y fue un adorno precioso. El mensaje que se decidió para ese año fue: Jesús es fuente de vida eterna. Lo que se elaboró fue una fuente de Duroport, pero pues con bastantes detalles, y la fuente tenía los medallones de los 12 apóstoles, pero hechos como que si fueran mosaico. Entonces eso le daba un toque artístico muy bonito, además que tenía el efecto como que si el agua de la fuente estuviera saliendo, ¿verdad?, de ella. Y la verdad es que era un adorno artísticamente de mucha calidad. Jesús se le incorporó un manto color rojo, entonces salió con una túnica azul con manto rojo. También fue el primer año en que decidimos sacar a la Virgencita de Dolores. Fue que entró oficialmente a formar parte del Via Crucis una imagen que tenemos de la Virgen de Dolores, la cual es muy muy linda. Ella la teníamos en la casa desde hace muchos años porque la adquirimos en Antigua Guatemala, pero ella no procesionaba, era una virgen que estaba únicamente en la casa. Y decidimos en el 2011 que ya era justo que Jesús tuviera la Virgen, ¿verdad?, que la acompañara. Entonces la Virgen empezó a salir en el anda de Totonicapán, que había procesionado en los años anteriores, y se le hizo un adorno de las bodas de Caná con unas cuantas vasijas tiradas. Y entonces salieron juntos Jesús y la Virgen en el Via Crucis. Pero lo que sí nos dimos cuenta es que costaba pues que los vecinos quisieran llevar tantas andas, ¿verdad?
Además, para ese año decidimos hacer enseres nuevos, no solo la cruz alta y el estandarte que ya teníamos, sino que decidimos mandarle a hacer un estandarte blanco con el rostro de Jesús Nazareno del Amor y un estandarte blanco también con el rostro de la Virgen. Entonces llevábamos bastantes enseres. También nos acompañaron los padres de Claret, invitados por Leti de Samayoa, y además decidimos hacer algo más allá, que fue hacer turnos para el Vía Crucis. Fue la primera vez oficialmente que ya los turnos fueron para todos. Hicimos en gran cantidad unos turnos bastante sencillos pero muy bonitos con los rostros de Jesús y la Virgen. La idea es que cada quien pues supiera más o menos dónde le tocaba cargar, pero sí estaba un poco complicado lograrlo. Entonces se decidió únicamente que la gente tuviera los turnos como una especie de recuerdo del Vía Crucis. Pero algo que quisiera añadir es que fue un año al cual yo le tengo mucho cariño y muy buen recuerdo, primero porque el Vía Crucis salió muy bonito, se mantuvo la banda de Rudy Melgar, y porque también la elaboración del adorno tal vez no fue algo muy visible, pero se estuvo haciendo durante meses. Fue un adorno que trabajamos por lo menos unas 6 semanas y se compraron muchos materiales y estuvimos muchas horas haciendo ese adorno. Yo le tengo mucho cariño a esos días con nuestro amigo Alfredito, que nos estuvo ayudando. Llegaba él a apoyarnos con el adorno, ¿verdad? Durante muchas tardes, durante varios días de toda la Cuaresma, y el resultado fue espectacular, quedó muy bonito. Y ahí sí que esa es una de las muestras, ¿verdad?, de que el Vía Crucis no es solo el día en sí del rezo, sino que lleva mucha organización todo el año, ¿verdad? Ocurre que en diciembre del 2011 nuestros amigos de Entre Marchas Va Jesús tenían una sorpresa. Ocurre que uno de los grandes maestros, de los últimos grandes maestros de marchas fúnebres que hemos tenido en Guatemala, ¿verdad?, compositor de muchas marchas en Antigua y Zona 1, decidió, a través de los videos de Entre Marchas Va Jesús, vio el Vía Crucis y decidió componer una marcha a Jesús Nazareno del Amor. La marcha se titula Jesús Nazareno de las Ceibas, una marcha lindísima, dedicada a nuestro Vía Crucis del condominio Las Ceibas. Entonces hasta esa fecha teníamos como marcha oficial Olvido, pero a partir de ahí se empezó a utilizar ya la marcha de Jesús Nazareno de las Ceibas, la cual, por cierto, no se estrenó en el Vía Crucis, sino que se estrenó en una procesión de barrio, una procesión que salía en la Reformita, la Hermandad de Jesús Nazareno del Amor de la Reformita, nuestro amigo Héctor Boror. Ocurre que ese año esta hermandad también nos acompañó en el Vía Crucis. Para el Vía Crucis del 2012, precisamente en camino a estrenar esta marcha y presentar esta sorpresa al condominio, decidimos hacer algunos cambios. Por ejemplo, el anda se cambió, se mandó a hacer un anda, hasta la fecha el anda más grande que ha procesionado en todo el Vía Crucis. Era un anda bastante grande para 8 personas, toda elaborada con detalles de las ceibas, y al frente tenía las iniciales JNC, Jesús Nazareno de las Ceibas, y tenía también almohadillas en los bolillos para que no doliera cuando se cargara. Pero el anda tenía 2 problemas: era un anda muy pesada y no tenía patas, entonces no se podía dejar en el suelo así nomás, y para el Vía Crucis eso era bastante problemático, porque al principio cuando salías durante el rezo la gente tenía que quedarse cargando el anda y eso no gustó mucho. Entonces a partir de ese Vía Crucis, cuando nos dimos cuenta que a medio Vía Crucis la gente pues así era como estaba pasando las estaciones, se decidió utilizar banquitos, que también era un poco problemático. Entonces esa anda era muy linda, pero
no era adecuada para el Vía Crucis. Pero el adorno fue muy bonito. Decidimos hacer un adorno en alusión a la cuarta estación del Vía Crucis, que es que Jesús encuentra a su madre, y se hizo un atrio de una iglesia en forma de cruz, con forma de cruz, y atrás se elaboró una ceiba con nuestro amigo Alfredito. Él nos ayudó a hacer una ceiba muy bonita, en la cual iba abajo la Virgencita. Este año salió la Virgen, pero no en otra anda, sino que en la misma anda que Jesús. Pero un detalle muy interesante: antes del Vía Crucis, una señora conocida de mi papá nos contactó que estaba vendiendo su imagen colonial, imagen barroca del siglo XVIII, de un niño nazareno. Entonces esta imagen la adquirimos con la condición de que alguna vez procesionara, y se decidió hacerlo ese año. Entonces ese año no procesionó Jesús Nazareno del Amor, sino que procesionó el niño nazareno. Pero cabe resaltar que para algunos niños, para algunas personas, fue un poquito chocante ver a una imagen de un niño nazareno, ¿verdad? Entonces, un niño sufriendo. Entonces, por ese motivo salió ese año, volvió a salir después. También mandamos a hacer turnos, me acuerdo que eran unos turnos cafés muy bonitos. Y se rezó el Vía Crucis con normalidad en compañía del maestro Rudy Melgar. Nosotros tenemos una imagen antigua que tiene mucho más de 100 años, que es un niño, es un nazareno y es muy bonito. Pensando en que existen procesiones como el Niño de la Demanda o la procesión de la catedral de la zona 1, donde sacan niños nazarenos, bueno, y el condominio, algo que se busca es que los niños también participen, y de alguna forma también exista el semillero de que se vayan creciendo, que no se pierdan las tradiciones. Pensé yo, bueno, él puede salir sin ningún problema porque no es una imagen tan grande, es fácil de poner en un anda. No tenía su cruz, le mandamos a hacer una cruz, y dije yo que sea una imagen antigua, así pues se va pareciendo más, quizás experimentando a una procesión como las procesiones tradicionales de la zona 1, de los pueblos o de algunos barrios de la ciudad capital. Y salió el niño nazareno por 2 años. En el año 2013 no hubo mucha diferencia con el año anterior, se mantuvo el mismo mueble procesional. Igual tuvimos la dicha de que tuvimos la compañía de la Hermandad de Jesús Nazareno del Amor del barrio de la Reformita, quien nos acompañaban con estandarte y sijolaj. Pero precisamente por los motivos que expliqué anteriormente, volvió Jesús Nazareno del Amor a procesionar, que es nuestro nazareno, solo que ese año se le mandó a hacer una túnica color ocre. Entonces Jesús Nazareno del Amor procesionó con esa túnica nueva. Y así fue como se quedó la imagen de Jesús Nazareno, que es la que actualmente está saliendo. Este año, para el adorno, decidimos hacer una maqueta del Calvario de la Antigua, una maqueta muy bonita que la hicimos a escala, la hicimos en madera y nosotros la pintamos, le hicimos cada detalle entre mi papá y yo. Me acuerdo que es un adorno que recuerdo con mucho cariño porque quedó muy bonito, una maqueta muy bonita del Calvario de la Antigua, hasta con su pórtico. Y el mensaje era: esta es mi casa, adelante, y atrás decía la casa de Dios, en referencia a la iglesia. Igual se mantuvo el anda pesada, pero también regresó la Virgencita, volvió a procesionar en el anda de Totonicapán, la Virgen de Dolores con su túnica y manto color rojo. Y con la alegoría también de las bodas de Caná, al igual que en el 2011. Ese año también se mandaron a hacer turnos.
2014 fue un año distinto porque por motivos familiares, ¿verdad? Por algunas pérdidas que tuvimos, se decidió sacar a Jesús sepultado, al Cristo yacente, una imagen que se adquirió para procesionar por lo menos una vez, una imagen nueva pero muy bonita, pero no es una imagen que sea muy que corresponda a un Vía Crucis. Y eso sí fue bastante en contra de muchas personas, señoras aquí en el condominio, que por qué salió, por qué iba a salir una imagen del Señor sepultado, que por cierto de tamaño bastante grande, casi natural. Solo hago la observación, yo tal vez no estaba muy bien en mi interior espiritualmente, yo estaba muy devastado por la muerte de mi papá y mi mamá. Había sucedido el año anterior, mi papá y mi mamá murieron solo con una diferencia prácticamente ni siquiera de 2 semanas, ¿no? Fue algo muy duro para mí, haber perdido a mis padres, encima de que fue un año bastante duro en lo personal, en lo que fue laboral, también fue eso, y todo lo que con anterioridad había llevado los meses en que ellos estaban muy enfermos, que fueron meses de mucho desgaste, mucha ansiedad, mucha angustia. Y yo pasé el resto del año anterior, me afectó tanto que yo tuve unos problemas lumbares, y unos problemas que hasta yo tuve bastante tiempo sentado y no podía caminar bien por la intensidad del dolor que yo tenía, tanto el dolor espiritual que se va transmitiendo al dolor físico. Yo cuando empezó la cuaresma, por cierto, hago no sé, son cosas que pasan. Antes de que eso pasara el año anterior, yo estaba en la zona 1 y vi en una vitrina a la imagen del Señor sepultado. Y a mí me gustan las imágenes, me gusta la imaginería. Y dije yo, Él está bien hecho. No es como otros que he visto, Él está bien hecho, está con muchos detalles, es una imagen preciosa, a pesar de ser una imagen de resina, estaba muy bien hecha. Dije yo, pues no sé, algo me dijo, no sé, espiritualmente, tal vez la mano de Dios, me dijo que tenía que comprarlo. Yo me recuerdo, y algo me llevó a comprar la imagen, porque dije yo no había visto una imagen tan bien hecha de ahora, y la adquirí el año anterior. Dije yo, lo más probable, y no la quería yo para tenerla en una casa o algo. Yo había pensado, en el futuro la voy a donar, pero es una imagen que por lo menos yo tengo que ver cómo la ubico en algún lugar donde la vayan a venerar. La cosa es que la adquirí, y después, cuando empezamos el año siguiente, yo estaba con todo ese dolor espiritual y físico, estaba devastado. Dije yo, bueno, yo quiero que salga Él, porque es como que la representación del duelo que yo estaba sintiendo de todos esos meses, que salga el Señor sepultado. Ahí miraba yo a mi papá y mi mamá como parte del duelo. Para ese año se decidió estrenar un estandarte nuevo, con el rostro del Señor sepultado, y el estandarte era pues muy bonito, ¿verdad? Pero fue un estandarte que solo procesionó ese año porque fue la única vez que salió el Señor sepultado. Ese año llegó muy poca gente, y fue 5º viernes de Cuaresma. Llegó poca gente al Vía Crucis, me recuerdo yo, y también la imagen del Señor sepultado causó cierta impresión y cierta polémica entre los vecinos. El adorno eran flores rojas, el Señor iba sobre una colchoneta color ocre y flores rojas elaboradas, y el mensaje era acerca del entierro del Señor, ¿verdad? También fue un Vía Crucis que salió muy tarde, salió a las 8:30, retornando ya casi por la madrugada, entonces al final ya no había mucha gente.
Y por eso pues se decidió, ¿verdad?, que el Señor sepultado ya no debía procesionar los años posteriores, sino que debía devolver Jesús Nazareno el Amor. Tampoco procesionó la Virgen. En el año 2015 el Vía Crucis iba a cumplir 10 años de procesionar, ¿verdad? Se ajustaban los 10 años de procesionar. Entonces se decidieron hacer algunos cambios. Por ejemplo, nos dimos cuenta, ¿verdad?, que el Vía Crucis, primero, ya el quinto viernes, tuvimos la impresión de que estaba saliendo en fechas en las que la gente viajaba. Entonces lo decidimos correr todavía un viernes antes. Lo que quiere decir que son 2 viernes antes de Semana Santa, que fue durante muchos años el Vía Crucis salió el 4.º viernes de Cuaresma. Para este año adquirimos el último mueble procesional, que es el que mantiene el Vía Crucis hasta la fecha, un mueble nuevo hecho en madera con bolíos y que llegó con un color café claro. Ese fue el mueble nuevo. Lo decidimos hacer más liviano, con patas, ¿verdad?, porque el mueble anterior, como mencioné anteriormente, era muy pesado, ¿verdad? Por lo tanto, estamos hablando de que ya habíamos tenido 5 muebles anteriores, este es el 6º. El mensaje del año 2015 era: este es mi cuerpo y esta es mi sangre, y todo el adorno era eucarístico, tenía una custodia adelante. Me acuerdo que se mandaron a hacer los símbolos del Vía Crucis, ¿verdad?, que es esta cruz roja con dorado y una palomita que simboliza el Espíritu Santo, y decía 15 años, y atrás había un sagrario, ¿verdad?, con las especies del pan y el vino. Y ese año se decidió por última vez procesionar al niño Nazareno, quien procesionó con una túnica color morada, al igual que en el año 2012. Y esto en referencia, ¿verdad?, a la Eucaristía. No procesionó la Virgencita. Y para ese año, por los 15 años, se decidió mandar a hacer un nuevo estandarte, solo que esta vez con el rostro del niño Nazareno, un estandarte morado que actualmente todavía se conserva, y procesionó a partir de este año en adelante, aunque en años posteriores ya no fuera el niño, pero seguía procesionando el estandarte del niño. Además se consiguió una cruz alta nueva, la cual es más grande, y es la que algunas veces sigue procesionando ahora, y tiene un crucifijo. Y como siempre se siguió elaborando los turnos, un turno conmemorativo de los 10 años con un marco dorado, y siguió como director de la banda el maestro Rudy Melgar, solo que ahora pues ya él, sabiendo que se procesionaba ahora 4.º viernes y no 5.º viernes de Cuaresma. En el 2015 también tuvimos el acompañamiento de nuestros queridos trabajadores, ¿verdad?, de Precasa, a los cuales se les agradece que nos hayan ayudado a llevar en hombros el anda, ¿verdad?, porque fue un año también con poca afluencia de personas. En el año 2016 decidimos definitivamente ya que quien tenía que salir era Jesús Nazareno del Amor. Bueno, a pesar de que todavía hubo un año más donde él no salió, pero ya teníamos la certeza de que él tenía que ser la imagen. Ese año ya procesionó en el anda actual, fue de nuevo 4.º viernes de Cuaresma, y ese año contamos con nuevos participantes. Fue el año en que se decidió invitar al escuadrón de penitentes de la familia Santizo, ¿verdad?, quienes nos han acompañado desde entonces por muchos años, y se integra más o menos por 8 penitentes, entre 8 o 10 penitentes, quienes nos han acompañado año con año, y nos ayudan mucho en lo que es llevar los enseres y en mantener la solemnidad durante el cortejo, ¿verdad? Ese año el adorno fue la segunda estación del Vía Crucis. Jesús lleva la cruz a cuestas, y únicamente se decidió hacer un paisaje empedrado, ¿verdad? Se hizo con papel craft, piedras y mucho musgo. Se compraron animalitos de
plástico para emular lagartijas y cosas así. Y Jesús iba con una cruz de madera, la cual estrenó ese año, bastante rústica. Y como siempre, pues nos acompañó el maestro Rudy Melgar. Pues ese año también el Vía Crucis salió un poco tarde, pero aún así la afluencia de personas, tal vez por la fecha, que era cuarto viernes de Cuaresma, fue mayor que los 2 años anteriores. En el año 2017 tuvimos un hermanamiento. Ahí había una hermandad que todavía sigue existiendo, sigue procesionando algunos años, que es la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída del barrio de la Merced, representada por nuestro amigo Hamlet. Él nos invitó muy amablemente a participar de su cortejo procesional. Entonces nosotros, como representantes del Vía Crucis, que fuimos con el estandarte del Vía Crucis de las Ceibas a acompañar toda la procesión. Eso fue un tercer sábado de Cuaresma, y acompañamos toda la procesión con el estandarte representando al Vía Crucis de las Ceibas, ¿verdad? Es de las pocas veces que el Vía Crucis lo ha hecho. También se hacía cuando salía el Vía Crucis de la Reformita, del Nazareno del Amor, y también se hizo para esta ocasión. Entonces con este hermanamiento también, cuando fue el Vía Crucis, que de nuevo volvió a salir cuarto viernes de Cuaresma, tuvimos la amable presencia de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída del barrio de la Merced entre nuestras filas, quienes nos acompañaron con su estandarte y su sijolaj. Para ese año, algunos vecinos del condominio amablemente decidieron darnos algunos adornos que ellos tenían para que formaran parte del adorno del Vía Crucis. Y así fue, nos donaron algunas plantas, también unas fachadas de unas iglesias, las cuales eran un poquito grandes y se terminaron utilizando para el altar del Vía Crucis, pero las plantas, las macetas sí las sacamos en el anda. Solo que ese año por última vez se cambió de imagen, volvió a salir el Nazareno réplica de Jesús de Candelaria, que ya había salido cautivo en el año 2009, solo que esta vez sí salió con cruz y con una túnica morada. Se elaboró un marco dorado con los símbolos de la pasión, que se le conocen como Arma Christi, y el mensaje era: toma tu cruz y sigue. Eso era la alegoría, que estaba muy bellamente decorada, pero con las plantas que nos habían donado muy amablemente los vecinos del condominio. Ese año tuvimos también la presencia del escuadrón de penitentes y de algunos vecinos, como por ejemplo el primo de Gerd de Coditek, que muy amablemente nos visitó desde Alemania y estuvo muy interesado en el Vía Crucis. También decidimos sacar un poquito más temprano el Vía Crucis para que los niños formaran parte de él también. Y cabe destacar que ese año fue la primera vez que nos acompañó la banda del maestro Cristian González. Ya no fue Rudy Melgar, sino que fue Cristian González quien traía pues más disciplina en su banda de músicos. Además que con él se trabajó un programa diseñado para el Vía Crucis, ¿verdad? Para que tocara cierta cantidad de marchas y ciertas marchas específicas entre cada estación, por lo cual pues había más orden en el Vía Crucis. Y también se seguía tocando, ¿verdad? Como cada año, la marcha de Jesús Nazareno de las Ceibas, solo que esta vez con más instrumentos musicales. Se llegó a tener hasta 12 músicos. En el año 2018, finalmente y para siempre, regresó Jesús Nazareno del Amor con una túnica nueva. Se le mandó a elaborar una túnica morada, sin bordado, pero muy bonita. Y fue el primer año que decidimos comprar los adornos del Vía Crucis ya elaborados en Duroport, en un lugar que queda en la zona 1. Pues el adorno fue muy bonito, hecho específicamente con las medidas del anda del Vía Crucis. El mensaje era
en 3 días reconstruiré este templo. Y iba adelante 2 columnas, ¿verdad? Con la alegoría, que era un pergamino azul. Luego flanqueaban a Jesús 2 columnas caídas, y atrás iban un templete de columnas. Todo el adorno era gris, pero era muy bonito. Me acuerdo que recibió muchos elogios por parte de los vecinos del condominio. Nuevamente nos acompañaron los penitentes, y pues otra vez decidimos hacer un poquito más temprano el recorrido. Fue el primer año que empezó a salir ya a las 7, ya no a las 8, como 8:30 incluso, como salía antes, porque los niños pues se cansaban, y por ello pues había menos afluencia de personas. Y así fue como transcurrió el Via Crucis del año 2018. También pues nosotros manteníamos siempre los turnos, ¿verdad? En el año 2019 se decidió regresar a su fecha tradicional, ¿verdad? Quinto viernes de Cuaresma. ¿Por qué se decidió hacer esto? Porque nosotros en la organización del Via Crucis estábamos sintiendo que era muy anticipado sacarlo cuarto viernes de Cuaresma. Entonces por cuestiones de tiempo, para la elaboración de todo, ¿verdad?, se decidió de nuevo regresarlo a su fecha tradicional, que había sido en realidad quinto viernes de Cuaresma, que es la fecha en la que hemos tratado de mantenerlo. Ese año a mí a nivel personal me costó mucho la elaboración del Via Crucis, porque yo estaba en mi último año de colegio. Entonces no tenía mucho tiempo para dedicárselo al Via Crucis como en otros años. Entonces el adorno se mandó a hacer bastante sencillo. Se hicieron unos candelabros que flanqueaban a la imagen de Jesús, y se decoró con flores toda la anda. Ese año no había un mensaje en el adorno, pero lo que sí se trabajó de nuevo fue con el maestro, seguía siendo nuestro director, el maestro Cristian González, quien de nuevo pues elaboró con nosotros este programa de marchas para que el Via Crucis así fuera muy ordenado. Y fue un año que yo recuerdo con bastante cariño, porque aparte de que nos acompañaron de nuevo los penitentes, nos acompañaron mis compañeros de colegio. Yo decidí invitar a mi promoción al Via Crucis, y me acuerdo que ahí estaban bastantes de mis amigos. Entonces ellos fueron quienes ayudaron bastante a cargar el anda y todo esto, pero no nos esperábamos lo que iba a pasar el año siguiente, de verdad. Bueno, como ustedes sabrán, en el año 2020 no hubo Via Crucis. Ya estábamos en camino para el Via Crucis, faltaban 2 semanas cuando todo el país cerró. Entonces 2020 no se elaboró el Via Crucis, y de hecho en el 2021 las procesiones Antigua en la capital no salieron. Fue un año sin procesiones. Sin embargo, en el caso del Via Crucis, por ser un condominio cerrado, un poquito aislado del resto de procesiones, se tomó la decisión, ¿verdad? Se hizo una consulta, se hizo una encuesta de si los vecinos estaban de acuerdo con sacar el Via Crucis. A todas estas, en el 2020, en diciembre, se habían hecho las posadas con todas las medidas de seguridad, al principio con muy poca afluencia, al final ya con más afluencia, y fueron un éxito. Entonces se decidió tomar el riesgo, ¿verdad?, y hacer la encuesta de si la gente, las familias, estaban de acuerdo con sacar el Via Crucis en el 2021 con todas las medidas de seguridad, y la respuesta fue positiva. Todo el mundo quería el Via Crucis. Entonces fue un Via Crucis, yo siento que el 2021 lo recuerdo con mucho cariño, porque fue un Via Crucis muy del condominio, en el que tal vez la primera vez, o de las primeras veces, que realmente el condominio adoptó el Via Crucis para todos, y que se vio como la gente quería su Via Crucis. Y bueno, primero teníamos miedo, ¿verdad?, porque
no sabíamos cómo iban a reaccionar todos en el momentito en que saliera. Se mandaron muchas circulares y todo indicando que iba a hacerse con guantes, con careta, con mascarilla. De hecho así fue, había gel, se ofreció gel durante todo el Vía Crucis. Y por ser un año especial, ¿verdad? Diferente, no tuvimos ningún invitado exterior, únicamente participaron las personas del condominio. Salió más temprano, salió todavía de día, de las pocas veces, junto con 2011, que salió de día todavía, en las últimas horas del día, y retornó ya de noche. Y fue también el regreso de la Virgen de Dolores. Desde el 2013 no había procesionado a la Virgen de Dolores y decidimos regresarla ese año junto con Jesús Nazareno, quienes les elaboramos un muy bonito adorno con estaticias de todos los colores, y el adorno era una cruz de estaticias, en medio iba Jesús y atrás iba la Virgencita en un catafalco, pero se miraba con las tonalidades de estaticias, se miraba muy bonito, y con los colores de las túnicas jugaban mucho con las estaticias, entonces visualmente era un adorno precioso, muy colorido. Y de nuevo se retornó después de tantos años de banda, tuvimos la presencia de una bocina que interpretaba marchas desde Bluetooth, entonces se podía seleccionar qué marchas quería uno, pero sonó siempre la grabación de la marcha de Jesús Nazareno a las Ceibas. Recuerdo que fue un Vía Crucis muy especial porque la gente elaboró muchas alfombras para el paso de Jesús. Realmente se notó cómo las familias esperaron el Vía Crucis y cómo la gente seguía a Jesús en el Vía Crucis. A pesar de ser algo distinto, pues se notó el amor que le tenían las familias del Vía Crucis, del condominio Las Ceibas al Vía Crucis. Y creo que eso fue algo muy especial, que marcó una gran diferencia. Salió el quinto viernes de Cuaresma, ¿verdad? Y yo siempre digo que es la única procesión que yo vi ese año, porque no salieron más. Pero fue un Vía Crucis pues, visualmente muy bonito. Fue el año en que implementamos la transmisión en vivo, gracias a nuestra amiga Valeria. Ella fue la que nos propuso transmitir el Vía Crucis en vivo. Entonces la primera vez que se transmitió en Facebook Live. De hecho, Vía Crucis tiene una página en Facebook que estuvo inactiva por muchos años, y este año se volvió a activar. Empezamos a volver a subir varias publicaciones ahí, entre ellos la transmisión en Facebook Live del Vía Crucis, para que precisamente muchos amigos como Entre Marcha al Va Jesús, ¿verdad?, cuya presencia había sido todos los años hasta ese entonces, pues ese año no nos pudieron acompañar, pero ellos pudieron ver a través de Facebook Live el Vía Crucis. También varios amigos como los penitentes, algunas hermandades invitadas y todo, pues nos vieron a través de Facebook Live. Y cabe resaltar que el Vía Crucis hasta ese entonces casi no había tenido incienso. El incienso era algo casi ausente, hasta que ese año la familia Villatoro nos ayudó a que saliera con incienso. Y desde entonces ellos se han encargado de que el Vía Crucis tenga incienso y que tenga este olor tan característico de la Cuaresma y Semana Santa en Guatemala. Como en el 2020, pues ni modo, ¿verdad? Cabal, cuando iba a salir el Vía Crucis fue todo lo del cierre. Entonces al año siguiente pues había personas que no querían mucho que saliera el Vía Crucis, pero yo creo que ya era tanto el encierro y tanta cosa que en el fondo pues todo el mundo también como que ya necesitaba eso, ¿verdad? Como la parte espiritual. Entonces nos aventuramos, primero preguntamos en el chat a las personas si estaban de acuerdo que saliera el Vía Crucis, ¿verdad? O no, y que se iban a tomar ciertas medidas. Entonces nos aventuramos y lo sacamos. Y lo que hicimos fue que, como siempre hay personas que tienen un poquito menos miedo que otras, ¿verdad? Entonces en esa ocasión pues sí hubo personas que cargaron el Vía Crucis, sí se cargó. Casi que las mismas personas fueron cargando en todo el recorrido con mascarillas y todo, y distanciamiento, y con la careta, era, ¿verdad? Esa como pantalla que se ponía
iban las personas. No podíamos llamar músicos porque era imposible en ese momento, entonces la familia Lang nos hizo el gran favor de prestarnos su bocina para poder poner las marchas, y las personas pues sí recibían el Vía Crucis, pero pues simplemente en la puerta de su casa, algunas sí quisieron acompañar, otras no, se respetó el criterio de cada quien. Sin embargo, sí le hicieron alfombras también, ¿verdad? Sí tuvo sus alfombras, sus arreglos, y se logró, gracias a Dios. Yo creo que, como les digo, era algo que era necesario, ¿verdad? Después de todo ese encierro y de todo lo que nos hicieron pasar, ¿verdad? En el año 2022 estábamos muy motivados porque el 2021, a pesar de todas las restricciones, había sido un gran éxito para el Vía Crucis, por todo el recibimiento que le dieron las personas, el amor que le dieron al Vía Crucis. Entonces teníamos mucha motivación y decidimos hacerle un estandarte específicamente a Jesús Nazareno del Amor, porque él no tenía el niño Nazareno, tenía el Señor sepultado, pero Jesús Nazareno del Amor no tenía estandarte. Entonces ese año decidimos hacerle un estandarte, y de nuevo salió quinto viernes de Cuaresma. Ese año decidimos que hacía falta un guía espiritual. Tal vez los rezos que hacíamos en el Vía Crucis eran un poco extensos, y a veces tal vez porque las mismas familias pues éramos quienes nos dirigíamos para el rezo, a veces se hacía un poquito extenso, tal vez no había tanta coordinación. Entonces decidimos invitar a los seminaristas de la iglesia de San Pedro Nolasco, de San Cristóbal, a que nos visitaran en el Vía Crucis, y al principio pensábamos que no iba a haber mucha respuesta, pero sí, de hecho llegaron 3 seminaristas a apoyarnos ese año. También fue el primer año que nos acompañó nuestro amigo Maynor Gómez con el Sijolaj, digamos este característico sonido de la Cuaresma y Semana Santa. El Sijolaj es este instrumento que parece una flauta, que nos acompaña año con año con el Vía Crucis. Y se decidió que la banda no iba a regresar ese año. Ese año volvió a hacer una bocina con marchas, pero teníamos a Maynor, quien nos amenizaba en vivo, y teníamos la compañía de los seminaristas. Lastimosamente no hubo tanta concurrencia como el año anterior, pero sí tuvimos bastantes acompañantes. La Virgencita no salió ese año, pero el adorno fue muy bonito. Era el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Iban unas ovejitas que mandamos a hacer de Duroport, que iban en todo el adorno, y atrás iba un búcaro muy bonito, muy bien elaborado, hecho en Duroport, que mandamos a hacer, del cual emanaba lo que simulaba ser agua, ¿verdad? Iba una ovejita tomando agua. Ese detalle era muy bonito. Y como curiosidad, en el Vía Crucis siempre Jesús, por si no se han dado cuenta, lleva una mariposita. Siempre es un detalle que en su túnica lleva un broche que es una mariposa, para que se fije en los próximos años en ese pequeño detalle. Y ese año no fue la excepción. Es interesante mencionar que durante esos años, 2021, 2022, 2023, el ANDA procesionó con un listón negro en la parte del frente, en memoria de todas las personas que perdieron la vida durante el COVID. Y sí, ese año pues el Vía Crucis, me acuerdo que se tardó bastante en retornar, y por eso tal vez fue la afluencia un poquito baja al final, pero fue un año muy bonito. El 2023 fue un año con muchas cosas. Nosotros teníamos la intención de que la Virgencita procesionara siempre, porque es una imagen muy bonita y muy querida en el condominio, pero el problema es que la gente no quiere llevar 2 andas. Entonces siempre estaba el problema de cómo le hacemos para que la gente acepte llevar 2 andas, o cómo hacemos que la Virgencita salga. Y la solución fue que la Virgencita no saliera durante todo el recorrido, sino que solo saliera durante la mitad. Entonces se decidió que para la 4ª estación, que es Jesús encuentra a su madre,
ocurra el encuentro del Vía Crucis. Entonces eso fue algo muy bonito de ese año. Pero antes de platicar sobre el encuentro, me gustaría añadir que ese año se mandó a hacer una túnica muy bonita, brocada, una túnica azul con un manto ocre y con una cola muy larga que se mandó a hacer para Jesús, muy elaborada, muy bonita. También durante muchos años no se hicieron los turnos. Los turnos la última vez que se mandaron a hacer fueron los del 2020 y sí los teníamos ya listos para el Vía Crucis de ese año, pero no salió. Entonces esos turnos se dieron para el Vía Crucis del 2021, pero en el 2022 no hubo turnos, y en el 2023 se retomó la idea de los turnos. Antes los turnos los hacía una señora que era la encargada de hacerlos, pero a partir del 2023 fuimos nosotros mismos los que hicimos los diseños y los turnos en sí, y es lo que hemos hecho hasta ahora. Con un ganchito hicimos los turnos. Entonces ese año se retomó lo de los turnos, y bueno, platicando ya un poquito acerca del Vía Crucis, normalmente en los adornos no se incluían otras imágenes que no fueran Jesús y la Virgen, hasta ese año que nosotros teníamos una virgencita que decidimos adecuar para que fuera una Verónica. Entonces el mensaje de ese año era la sexta estación, cuando Jesús le limpia el rostro la Verónica. Entonces pusimos a la Verónica al frente con el manto, ¿verdad? Donde mandamos imprimir el rostro de Jesús del Vía Crucis, y iba flanqueado por ciriales, y Jesús sobre un altar, ¿verdad? Era un catafalco en forma de mesa de altar de las iglesias. Iba él con su gran túnica nueva, entonces se miraba muy imponente, y todo era con colores como lila, el adorno, y el mensaje era ese, ¿verdad? El de la Verónica. Pero el Vía Crucis entonces, bueno, se invitaron a los seminaristas, volvió a salir con el estandarte que ya tenía, ¿verdad? Y volvió a llegar Maynor con el Sijolag. Se volvió a salir con la bocina. Ese año, por cierto, llegó toda mi familia a hacer la alfombra para la casa, porque todos los años nosotros le hacemos una alfombra, y ese año se hizo bastante profesional porque se mandó a hacer moldes y todo. Entonces la alfombra quedó muy bonita, y cortesía de mi primo Max, él nos prestó una andita muy pequeña para poner a la Virgen. La Virgencita iba solo con unos farolitos, pero era sorpresa, nadie sabía que iba a salir, y el Vía Crucis salió como normalidad, ¿verdad? Pero fue en la cuarta estación cuando en eso empezó a sonar la granadera, ¿verdad? Y salió la Virgencita, y fue un momento muy bonito porque todo el mundo se sorprendió, ¿verdad? Fue una sorpresa, y el encuentro fue muy emotivo y muy bien recibido por la gente. Bueno, ese año fue bastante concurrido, llegaron bastantes personas. Se volvió a transmitir el Vía Crucis por Facebook Live, y pues fue un año muy bonito en el año 2023. Estaba en la casa de la familia Sandoval. Ellos fueron los afortunados que recibieron a la Virgencita, y ellos fueron quienes tuvieron la suerte de hacer el primer encuentro. También ese año, para tener un poquito de fondos para el Vía Crucis, fue el primer año en que decidimos hacer una rifa. Se rifaron con artículos de Amway, me acuerdo yo, para apoyar al Vía Crucis, ¿verdad?
2025 decidimos hacerlo más grande todavía de lo que se había hecho, porque ya estábamos camino a los 20 años, que primero Dios los vamos a celebrar este año. Y entonces pues vimos mucho en el año 2023 el interés y la participación de la familia Colmenares, especialmente de Michelle. Esta familia Colmenares se caracteriza por ser muy devotos de las imágenes de Jesús Nazareno de los Milagros y Santísima Virgen de Dolores de San José. También han participado en la Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo, y se les dio mucho interés en esto del Vía Crucis, de querer participar, ¿verdad? Entonces se les invitó desde el principio de año si querían formar parte del Vía Crucis, y aceptaron. Entonces el año pasado, en 2025, la familia Colmenares empezó a formar parte también como organizadores del Vía Crucis, y aportaron mucho, ¿verdad? Nos ayudaron mucho, empezando porque ellos decidieron prestarnos sus imágenes de San Juan y María Magdalena para complementar las imágenes de Jesús y la Virgen que ya teníamos nosotros, ¿verdad? Entonces ahora ya teníamos el juego de Jesús Nazareno, la Virgen, San Juan y Magdalena, como las procesiones tradicionales del centro de la antigua, ¿verdad? Entonces para el 2025 se volvió a hacer la rifa. Esta vez se rifaron muchas cosas, incluyendo sets de discos de Entre Marchas va Jesús, el premio de una noche en el spa de Santa Teresita en Amatitlán. También me acuerdo que pedicures, ollas, un montón de cosas se donaron para la rifa. Fue una rifa muy grande, muy bonita, la cual nos ayudó para financiar muchas cosas, entre ellas la nueva tunicela, una tunicela color morado que se le mandó a hacer a la Virgencita, y la cual fue muy bonita, ¿verdad? Estaba brocada en hilos de plata. También para el año 2025 decidimos regresar a la banda, algo que, como ustedes han visto, el Vía Crucis se mantuvo durante muchos años, pero que en la pandemia se perdió. Decidimos volver a la banda, ¿verdad? Una banda en vivo, esta vez por el maestro Carlos Polanco, quien se tomó la tarea de estudiar también la marcha del Nazareno de las Ceibas para interpretarla en el Vía Crucis. Decidimos también de alguna manera publicitar la marcha para que se escuche más allá del Vía Crucis, lo cual es un proceso que todavía va ahí, es un proyecto a futuro. Pero regresó la banda, y también regresaron los seminaristas. Esta vez llegaron muchos seminaristas, alrededor de 7, pero decidimos hacer un experimento. El Vía Crucis, por motivos personales, salió el cuarto viernes de Cuaresma, pero el tercer viernes de Cuaresma se decidió hacer la velación del Vía Crucis por primera vez. Entonces se decidió hacer una actividad en donde se reunió al condominio, ¿verdad? Como una charla informativa, junto con los padres que llegaron a dar también una charla informativa a los vecinos, y también pues se hicieron actividades y todo, y se hizo un altar muy bonito con las imágenes del Vía Crucis para que la gente pues se familiarizara con ellas, y es un proyecto que queremos seguir trabajándolo, ¿verdad? Lo que fue la velación. Además de eso, también decidimos invitar a los penitentes. Los penitentes volvieron después de tantos años sin participar. La familia Santizo muy amablemente volvió a participar con nosotros. También regresó Minor con el Sijolaj. Pues fue un año bastante concurrido, con muchos participantes, mucha organización. También el recorrido cambió un poquito porque debido a también situaciones, pues la familia Samayoa, ¿verdad? Se decidió que ellos recibieran la primera estación. Entonces el Vía Crucis hizo no solo la vuelta que hace siempre de todo el condominio, sino que hizo un poquito más de la vuelta. Entonces se tardó más, pero por la buena organización que tuvimos ese año, el Vía Crucis salió bastante rápido. Se retornó lo del encuentro con la Virgen, solo que esta vez fue la familia Palacios la afortunada de recibir a la Virgencita. Y en cuanto a los adornos, el adorno fue muy elaborado. El mensaje era la primera estación, la sentencia, la condena a muerte de Jesús.
todas las imágenes fueron prestadas por la familia Colmenares. Iban unos romanos leyendo la sentencia adelante. Luego iba San Juan y María Magdalena flanqueando a Jesús. Jesús iba sobre un catafalco de madera con su túnica estrenada en el 2023 y una cruz de madera. Y atrás iba un romano y un templete con el trono de Poncio Pilatos y con el traste donde él se lavó las manos, ¿verdad? Todo esto acompañado de pues, el tradicional musgo de la altarería tradicional con flores artesanales, muchos animalitos, incluimos pajaritos, mariposas, muy elaborado, la verdad. El adorno fue un adorno que lastimosamente duró muy poco porque tuvimos el inconveniente que a medio recorrido se rompió la parte de atrás, entonces nos quedamos sin el templete de atrás, pero los personajes pues siguieron. Y como mencioné, se hizo el encuentro. La Virgen tenía el adorno con un niño Dios y con la foto, ¿verdad?, de mi tía que falleció ese año, ¿verdad?, como recuerdo, y ella llevaba un listón con la Virgen. Cabe resaltar que ese año en el encuentro quemamos estrellitas, quemamos cohetes. Fue una decisión bastante interesante, pero quedó muy bonita y tal vez se va a repetir en un futuro. Y pues al final creo que quedamos muy satisfechos con el Vía Crucis en el año 2025 porque fue un Vía Crucis muy elaborado, se trabajó en él desde enero y el resultado fue muy bonito. Casi todos los Vía Crucis son impactantes realmente, ¿verdad? Y el que la familia Buratti preparara el anda, ¿verdad? A mí me han gustado, la verdad, todos los Vía Crucis, les tengo mucho cariño, pero tal vez si tuviera que resaltar algunos, creo que iría por ahí el 2011, el año en que nos acompañó Alfredito, ¿verdad?, con el adorno. Creo que ese adorno, yo quedé muy enamorado de ese adorno. Fue el primer año que salió Jesús y la Virgen. Creo que eso le guardo yo mucho cariño. Además que ese año me acompañaron unos amigos, unos amigos muy cercanos también ese año. La única vez que nos acompañaron, pero porque ellos ya no siguieron viviendo aquí en Guatemala, pero fue algo muy bonito. Para mí todos los años han sido solemnes, Sí. pero yo considero que el año 2025 fue uno de los más solemnes porque nos acompañaron los seminaristas de la iglesia de San Pedro Nolasco. Sí, nos Pero entendieron, ¿verdad? me sorprendió y nos emocionó tanto espiritualmente fue Sí. cuando la familia Buratti puso la primera banda de era la así, marcha wow, de eso las estuvo cuaresmas. increíble. Y desde ahí ha venido ya una tradición de que Sí. año con año la ponen y, por ejemplo, empezó una anda pequeña con un Jesucito pequeño, Sí. después una anda grande ya con un Jesús más grande, Sí, sí. y ya se hacían alfombras de acerrín, de hojas o de flores, y cada uno fue como desarrollando más su creatividad Exacto, por poner sí. un bonito altar, y que realmente todos tenemos una vivencia espiritual. El año pasado me acuerdo muy bien, realmente, como te digo, a mí me gusta mucho, que la banda ha venido por muchos años realmente, pero cada año como que yo siento que como que está mejor, como que ya tienen la experiencia anterior y no sé, a mí me encantó el año pasado también cuando hicieron el cambio de cuando vino la Virgen. 2010 también, porque fue el primer año en que el Vía Crucis salió como es ahora. Y creo que más recientemente yo le tengo mucho cariño, muy buen recuerdo al año 2021 por la gran afluencia de gente que tuvo. Yo me quedé así sorprendida cuando vi los penitentes, A los del sombrerito. de negrito, ¿verdad? Y yo en mi, Sí. no sé, ¿quiénes serán? ¿Por qué será? Así es que me dijeron, Sí. yo, increíble. Es como que todavía hay cosas que uno, aunque sea adulto, te sorprenden, Ujú. te Sí. sacan aquel, Sí.
sentimiento o aquel niño que tenés dentro. Ay, qué bonito, qué alegre. Y vas a la casa así como que, ay, qué contento. El primero que pienso yo es el rezo, ¿verdad? En cada estación. El rezo es bien emotivo y muy importante, ¿verdad? Y luego el vivir la hermandad con todos los que lo van viviendo es también muy impactante. Creo que lo que más espero yo del Vía Crucis es todo el momento del Vía Crucis, ¿verdad? Cuando sale, me gusta mucho el momento en que el Vía Crucis sale y cuando entra, porque me parece que son los dos momentos más mágicos. Cuando empieza a sonar la marcha de Jesús Nazareno a las Ceibas, es un momento bastante especial, ¿verdad? Desde cuando comienzan ustedes, ¿verdad?, a pedirle a las personas que quieran participar y todo, pues uno ya está consciente de que ese día tienes que adornar, comprar las flores, ¿verdad? Que para mí es bien bonito, porque participa hasta la señorita que me ayuda en la casa y todo, ¿verdad? Yo me tiro por la banda y ver a mis vecinos. Me encanta, me impactó la banda. Me fui a contar a mi familia, bellísimo. Y compartí con los vecinos y ver cómo decoran, es que es bello. Cada quien es diferente y todo, imagínate. Sí, compartir. Sí, compartir, Ay, sí. ver a los vecinos, sentir esa espiritualidad y todo me gusta, desde el rezo que se hace al inicio, antes de sacar el anda, hasta que entra, ¿verdad? Me ha impresionado mucho del Vía Crucis son las marchas fúnebres, ¿verdad? Impresionadísimo. Por ejemplo, la marcha de la salida, o por ejemplo también la reseña. Siempre nos ha gustado el adorno, siempre, ¿verdad? Porque puede ser sencillo, pero está hecho con todo amor. Eso es lo más importante. Pues los adornos que más me han gustado, creo que es 2011, que la fuente con Alfredito. Me gustó mucho cuando hicimos la maqueta del Calvario de la Antigua, 2013. Ese adorno quedó muy bonito. Me gustó mucho el adorno del 2021 con las estaticias. El del 2022 también con el búcaro. 2025, por supuesto, la sentencia quedó espectacular. A veces hay gente mayor, ¿verdad? Sí. Estábamos hablando ayer, hay gente mayor que les cuesta, pero lo hace. Sí. Y lo hace con todo el amor y les cuesta, como tal vez no tienen a los hijos en su casa y ven quién les ayuda para jalar el pinito, las ramitas, sí, pero lo hacen con mucho cariño. Sí. Y hay unas casas donde están todos los integrantes de la casa que todos colaboran. Siempre digo, uy, sí, podría hacer algo más espectacular, ¿verdad? Pero claro, todo es de acuerdo a lo que se puede. Los vecinos, como es el Vía Crucis del condominio Las Ceibas, los vecinos con mucho cariño cada año se preocupan mucho por elaborar alfombras. Eso es algo que nos gusta mucho. En lo personal me alegra mucho siempre ver cuando hay alfombras y pasar sobre ellas, porque es como yo lo siento a nivel personal, para mí, como ese momento en que notas que a la gente pues le está importando todo este esfuerzo que uno está haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando mi hermano se pasó a vivir aquí, que fue después de la muerte de mi mamá, a mi hermano le dieron esa enorme cruz, pero no le hicieron turno, entonces el pobre recorrió todo el Vía Crucis con esa cruz. Lo hizo con mucha nobleza de corazón y ni siquiera se quejó que le dolía el hombro el otro día, ¿va? No, siempre se avisa que se invite a más familia, amigos. Pues mi hija lo hizo, invitó a unos amigos que viven en las Tres Ceibas. Ellos también son muy católicos y vinieron con mucha expectativa, ¿verdad? Pero se quedaron totalmente impactados de cómo se realiza el Vía Crucis en el condominio. Y inclusive nosotros los motivamos y les dijimos, bueno, pues hagan eso mismo, vayan a su condominio, ustedes pueden ser los pioneros. Entonces
Entonces todo eso para ellos fue algo espectacular. Y encima la banda, Sí, ellos se sintieron como que estaban en la antigua Guatemala. Sí. Es no anécdota, sino el recuerdo, ¿verdad? Como te decía, yo lo que siempre recuerdo es a Yanuca vestido de cucurucho, porque en realidad eso me gustó mucho cuando vino la banda, que venían todos de negro, y lo ceremonioso de las marchas. Una de las anécdotas más bonitas es cuando yo de niño, ¿verdad?, decidí llamar a Entre Marchas Va Jesús. Creo que esa es la anécdota. Ocurre que nosotros teníamos el resumen de procesiones de Entre Marchas Va Jesús y atrás decía el número de teléfono. Yo tenía 8 años y decidí que el Vía Crucis tenía que ser grabado por Entre Marchas Va Jesús y tenía que salir en las procesiones, entre las procesiones grandes. Entonces se lo comenté primero a mi papá, pero mi papá creo que se lo tomó como una broma, como algo que yo no iba a hacer. Pero yo lo hice, llamé a Entre Marchas Va Jesús y creo que amablemente me contestó don Jorge Zavala y me dijeron que iban a llegar. Pero mi mamá no lo creía al principio y volvió a llamar y sí, habían creído y llegaron. Y así fue como inició la amistad con Entre Marchas Va Jesús y así es como el Vía Crucis año con año ha salido en el resumen de procesiones de ellos. El aporte más importante es la presencia de uno, ¿verdad? Porque, digamos, yo, con tanto tiempo que tengo, ¿verdad? Y con mi edad, porque pues ahorita ya este año 2006 ya son 87 años, ¿verdad? Y entonces ya uno ya no está muy bien, que digamos. Sí, pues. Pero el hecho de participar en eso representa un eslabón muy fuerte, pienso yo, para los demás, para que se den cuenta de que vale la pena vivir el Vía Crucis. Se pone, por ejemplo, en el centro histórico, ¿verdad?, el fresco de Súchiles o algo que algunas familias que pudieran poner en alguna de las estaciones como ese tipo de bebida, pero si no se puede el fresco de Súchiles, podría ser una limonada, porque a veces los penitentes los he visto con ser como dos grupos, digamos, el grupo de los adultos, el grupo de los niños, donde los niños pueden escuchar una charla corta, porque la atención de los niños más de 5 minutos hoy en día no se sostiene. Y que pinten. Algún trabajo así didáctico, un trabajo didáctico, de imágenes, sí. Y entonces los adultos pues podemos escuchar más, pero se podría hacer como un pequeño, no comité, sino una comisión que se encargue de atender a los niños. Para empezar, yo creo que eso es tarea de nosotros como
familia y como mayores, de inculcarle a nuestros hijos y nietos, inclusive bisnietos, porque yo ya tengo mi nieto, ¿verdad? Y la importancia de participar. Sí, yo recuerdo que nos comentaban de que antes hacían pastorela y cosas así, porque eso también hace que los niños se unan, pues, ¿verdad? Y que se conozcan, porque muchas veces realmente el condominio tiene muchos espacios en sus casas que los niños pues no se miran mucho, ¿verdad? Solo tal vez en vacaciones y cosas así, pero yo pienso que tal vez hacer alguna actividad para que se puedan como que integrar y entonces también en esa forma también ir dándoles a conocer pues la palabra de Dios, ¿verdad? Y que sepan que esas actividades, esos momentos del Vía Crucis, de las posadas y todo son importantes por eso. Que la gente participe más y que participe de principio a fin. No solo ya, bueno, ya estuvo, ya nos vamos a ir a comer o qué sé yo, sino que la gente participe hasta el final. Y pues como conclusión, invitarlos a que año con año siempre se acerquen al Vía Crucis, que sigamos manteniendo la fe, que es algo que el mundo está perdiendo, que sigamos manteniendo esta tradición, porque es así como lo mejor, ¿verdad? Que es la fe en Dios, los valores y todo se van a seguir manteniendo en nuestras familias. Y pues espero entonces que año con año esto siga adelante, ¿verdad?